Conduje durante 2 horas para llegar a casa, llevando una botella de vino cara como regalo para la fiesta. La autopista se extendía interminablemente bajo el cielo gris de diciembre, y mis dedos se acalambraron alrededor del volante de mi sedán destartalado. Aunque me había mudado y vivía en un apartamento alquilado de una habitación lejos, en el momento en que entré por la puerta de la finca Henderson, la etiqueta de hija menor me fue arrancada inmediatamente para ser reemplazada por el cartel, sirvienta. Mi madre, Alara, me quitó la bolsa de regalo de la mano antes de que pudiera siquiera dejar mi bolso. No dijo gracias. Sus ojos me recorrieron como si yo fuera un repartidor retrasado, alguien cuya presencia se esperaba pero no era particularmente bienvenida. Ve a la cocina. El costillar aún no está asado. Me duele demasiado la espalda, dijo, luego se dio la vuelta y se alejó, su blusa de seda susurrando mientras desaparecía en el salón. Se me retorció el estómago. Ni siquiera me había quitado el abrigo. La víspera de Navidad comenzó no con risas, sino con un silencio sofocante en la cocina. El enorme trozo de costillar estaba sobre la encimera, todavía parcialmente envuelto en papel de carnicero. Me até el delantal que colgaba de su gancho familiar, el mismo que había usado desde los 16 años, y me puse a trabajar. Sazonar la carne, precalentar el horno a 450 grados, sellarla, bajar la temperatura, comprobar el termómetro. A través de la puerta entreabierta, vi a toda la familia, el padre Tadeusz, la madre Alara, la hermana Serafina y el hermano Caspien, sentados en el comedor a la luz de las velas. El cálido resplandor del candelabro hacía que todo pareciera una escena de una revista de vacaciones. Estaban levantando copas de vino, compartiendo trozos del fragante costillar asado que yo había preparado, sus risas filtrándose por la puerta como música que no estaba invitada a escuchar. Mientras tanto, yo estaba sola junto a la fría mesa de la cocina, comprobando el pastel de nueces por última vez. La corteza se había dorado, con los bordes perfectamente ondulados que me habían llevado 20 minutos conseguir. Habían comenzado el festín sin siquiera preocuparse de si yo estaba presente o no. Cuando finalmente sonó el temporizador y saqué el pastel del horno, oí el raspado de los cubiertos en los platos, el murmullo de una conversación satisfecha. Me limpié las manos en el delantal y salí a la mesa del comedor. Mi asiento me recibió con una dura verdad. En mi plato no estaban los deliciosos cortes de costillar en los que había puesto mi corazón al asar. Eran solo los bordes pequeños y quemados, yaciendo lastimosamente junto a un poco de puré de patatas, las sobras, que quedaban después de que mi familia hubiera elegido las mejores partes. La carne estaba dura y carbonizada por un lado, el tipo de trozo que normalmente tirarías. Se me hizo un nudo en la garganta. Serafina estaba cortando un grueso trozo de centro rosado, el jugo corriendo por su plato. Caspien había amontonado su plato con 3 trozos. Mi padre masticaba lentamente, asintiendo con satisfacción. Mi madre me miró, su voz fría. Come rápido para que puedas limpiar. Quiero ver una película a las 8. Cogí mi tenedor. La carne quemada estaba dura y amarga. Comí apresuradamente esa escasa cantidad de comida en 5 cortos minutos, las lágrimas amenazando con derramarse, pero me obligué a tragarlas. El puré de patatas se me atascó en la garganta como una pasta. Nadie me preguntó cómo iba el trabajo. Nadie preguntó por mi viaje. Nadie me deseó feliz Navidad. Después de la comida, se trasladaron al salón para ver una película, dejándome con el campo de batalla, platos manchados de salsa y grasa, copas de vino con manchas de pintalabios, servilletas arrugadas. Limpié la mesa, apilé los platos en el fregadero, planeando lavarlos después de la película. La cocina era un desastre, ollas y sartenes por todas partes, la encimera salpicada de grasa. Coloqué con cuidado 5 tenedores y 5 de los platos de postre especiales de Navidad de Alara, porcelana esmaltada en blanco con lunares rojos y verdes, en una bandeja para servir. Los había comprado el año pasado y dejó muy claro que nadie podía usarlos excepto en ocasiones especiales. Dividí el pastel de nueces en 5 porciones lo más iguales posible, midiendo cada trozo con la vista, asegurándome de que nadie pudiera quejarse de que alguien recibiera más que otro. Puse una bola de helado de vainilla en cada trozo, viéndolo empezar a derretirse en el pastel caliente. La bandeja era pesada. Mis brazos temblaban ligeramente mientras la llevaba. El salón estaba a oscuras excepto por el resplandor del televisor.
Se reproducía una comedia romántica en la pantalla, y podía oír las risas enlatadas de los altavoces de la tele. Se habían acomodado en el sofá seccional, mi padre en su sillón reclinable, mi madre estirada en el diván, Serafina y Caspian esparcidos por el medio. Distribuí el postre a cada persona, con cuidado de no bloquear la vista de la pantalla de nadie. Mi padre cogió su plato sin mirarme. Mi madre hizo lo mismo. Caspian cogió el suyo con una mano, con los ojos pegados a su teléfono. Cuando llevé el plato de pastel delante de mi hermana Serafina, ella todavía estaba pegada a la pantalla de su teléfono, su pulgar desplazándose por Instagram. Su mano se agitó despectivamente para cogerlo, pero sus ojos nunca dejaron la pantalla. Sera, aquí está tú. Zas. El pastel de nueces con helado frío cayó boca abajo al suelo y a la alfombra. El plato blanco con los alegres lunares rojos y verdes se hizo añicos en 3 grandes pedazos. El helado salpicó la alfombra persa, la que mi madre había pagado $3.000 la primavera pasada. Mi corazón se detuvo. Dios mío, Heidi, chilló Serafina, levantando los pies al sofá, pero no se disculpó. En lugar de disculparse, Serafina simplemente levantó los pies en alto, señalándome con la barbilla que lo limpiara. Su mano nunca dejó su teléfono, mientras la otra cogía casualmente otro plato de pastel de la bandeja que sostenía. Así que, esta Navidad, tampoco podría comer postre. Iré a buscar algo para limpiar esto, susurré. Nadie respondió. Volví a la cocina a por un trapo y el recogedor. Me temblaban las manos mientras mojaba el paño bajo el grifo. Cuando volví, me arrodillé en el suelo, mis rodillas presionando la suave alfombra. Mientras estaba de rodillas, limpiando diligentemente la mancha de crema del suelo, todavía con el delantal que no había tenido tiempo de quitarme, el teléfono en mi bolsillo vibró. Una notificación de Facebook de Caspian. Se me cayó el alma a los pies. Saqué mi teléfono con los dedos pegajosos. La notificación mostraba una nueva publicación de vídeo. Hice clic en ella. Acababa de publicar un vídeo de 10 segundos. En el vídeo, yo estaba limpiando el suelo a los pies de Serafina, mientras ella comía pastel y posaba burlonamente, señalándome con el tenedor. El ángulo hacía parecer que me estaba inclinando. Como si fuera una especie de sirvienta en un drama de época. Caspian lo tituló, La criada se está poniendo profunda de nuevo. Aspirante a Cenicienta. Es difícil encontrar ayuda. El vídeo ya tenía 12 me gusta. Levanté la vista. Caspian se reía, mostrándole la pantalla a Ava burlonamente, señalándome con el tenedor. El ángulo hacía parecer que me estaba inclinando. Como si fuera una especie de sirvienta en un drama de época. Caspian lo tituló, La criada se está poniendo profunda de nuevo. Aspirante a Cenicienta. Es difícil encontrar ayuda. El vídeo ya tenía 12 me gusta. Levanté la vista. Caspian se reía, mostrándole la pantalla a Serafina. Ella se echó a reír, casi ahogándose con su pastel. Mi madre echó un vistazo pero no dijo nada, con el rostro impasible. Mi padre, Tadeusz, tomó un sorbo de cerveza y gritó, con la voz llena de condescendencia. Oh, vamos. A ella le gusta hacerlo. Heidi nació para servir. ¿Verdad, hija? Más risas. Mi madre permaneció pegada a la televisión, fingiendo ser sorda y ciega a la crueldad que ocurría justo delante de ella. Toda la sala estalló en carcajadas, incluso la actriz de la televisión parecía reírse de mí. Ese fue el momento en que todo dentro de mí se hizo añicos. No lloré. No grité. No le tiré el trapo a la cara engreída de Caspian, aunque desesperadamente quería hacerlo. En cambio, coloqué el trapo sucio con decisión sobre el caro plato de porcelana de Caspian que estaba plano en la alfombra, el que había dejado para filmarme. El trapo aterrizó con un chapoteo húmedo, la crema y el relleno del pastel manchando la prístina superficie blanca. Luego subí directamente. Tienes que terminar de limpiar. No puedes dejar el plato en el suelo así. Gritó Serafina desde atrás, su voz aguda por la indignación. No me di la vuelta. Seguí caminando, mis pasos pesados en las escaleras. Pasé el recodo de las escaleras, oyendo vagamente a Caspian consolarla. Está bien. Lo limpiará enseguida, no hace falta que te enfades así.
pero no iba a limpiarlo. No esta noche. Nunca más. No fui a mi habitación a dormir. Ni siquiera me detuve en lo alto de las escaleras. Fui directamente a la habitación de invitados donde había dejado mi bolsa de viaje, la bolsa que había preparado pensando que me quedaría a pasar la noche, tal vez incluso hasta el día de Navidad. Qué ingenua había sido, hace solo unas horas. Cogí el bolso que ni siquiera había abierto desde que entré por la puerta y salí directamente por la salida trasera, la que conducía a través del cuarto de servicio. Mi abrigo todavía estaba abajo, pero no me importó. El aire de diciembre me atravesó el fino suéter mientras cruzaba la entrada. Arranqué mi viejo coche destartalado, un Honda Civic de 2008 con una abolladura en la puerta del pasajero, y conduje directamente a casa de la tía Rowena, que estaba a 1 hora de distancia. Me temblaban las manos en el volante, pero no por el frío. Por la rabia. Por la humillación. Por la repentina y cristalina claridad de en lo que se había convertido mi vida. La autopista estaba oscura y vacía. Las luces de Navidad parpadeaban en las ventanas de las casas por las que pasaba. Familias normales. Familias felices. Familias donde la hija menor no era la sirvienta. Para cuando entré en la entrada de la tía Rowena, eran casi las 10. La luz del porche estaba encendida, y podía ver el cálido resplandor de su árbol de Navidad a través de la ventana delantera. El tío Silas abrió la puerta antes de que pudiera siquiera llamar. Debió ver mis faros. Al ver mi estado y la bolsa en mi mano, no hizo preguntas largas, sino que simplemente dijo la frase más cálida que jamás había oído. «Entra. Tenemos ponche de huevo». Me eché a llorar allí mismo en el umbral. La tía Rowena apareció detrás de él, con el rostro surcado de preocupación. Me abrazó con un abrazo que olía a canela y pino, y sollocé en su hombro mientras el tío Silas cogía mi bolsa en silencio. No me presionaron para que diera detalles. Me sentaron en su sofá, me envolvieron en una manta de lana y me pusieron una taza de ponche de huevo con alcohol en las manos. Las luces del árbol de Navidad se difuminaron en suaves rojos, verdes y dorados a través de mis lágrimas. «Cuando estés lista», dijo la tía Rowena en voz baja, apretándome la mano. Les conté todo. La carne quemada. El pastel caído. El vídeo. Las palabras de mi padre. Las risas. La mandíbula del tío Silas se tensó. Los ojos de la tía Rowena se llenaron de lágrimas. Sabía que Alara era fría, dijo en voz baja, pero no me di cuenta de que se había puesto tan mal. Siempre ha sido así, susurré. Es que seguía pensando que si me esforzaba más, si era más servicial, tal vez ella. Se me quebró la voz. Tal vez me querría. «Oh. Karine». La tía Rowena me abrazó de nuevo. Esto no es por ti. Esto nunca ha sido por ti. Esa noche, en la pequeña y tranquila habitación de invitados en casa de mi tía, no pude dormir. Yací en la oscuridad, mirando al techo, reviviendo cada humillación. Cada vez que me habían tratado como si no importara. Cada vez que me había tragado mi orgullo y mi dolor porque pensaba que eso es lo que significaba la familia. Finalmente, a las 2 de la mañana, abrí mi portátil. Era hora de enfrentarse a la realidad. La familia Henderson creía que me tenían bajo su control gracias a una cuenta conjunta abierta cuando yo tenía 16 años. Mi madre había insistido en ello, para emergencias, había dicho, para que podamos ayudarte si lo necesitas. Pero la ayuda solo había fluido en una dirección. Llevaba años depositando mis cheques de pago allí, transfiriendo dinero obedientemente para las facturas de los servicios públicos, la compra, los gastos aleatorios que mi madre decía que no podía cubrir. Pero se equivocaban si pensaban que eso era todo lo que tenía. Ya no era esa niña ingenua que se creía todo lo que le decía su madre. Hace 3 años, había abierto en secreto una cuenta de ahorros de alto rendimiento en un banco completamente diferente, mantenida estrictamente confidencial. Cada bono que había ganado, cada pago de horas extra, cada devolución de impuestos, todo iba allí. Dinero del que mi familia no sabía nada. La pantalla mostraba el número, $28.400 en la cuenta secreta. Me quedé mirando ese número durante mucho tiempo.
Me había llevado 3 años de ahorrar y privarme, de decir no a las cenas con los compañeros de trabajo, de conducir mi coche destartalado en lugar de comprar algo más nuevo. Cada dólar representaba una elección, un sacrificio, un futuro que me estaba construyendo. Cambié de pestaña a la cuenta conjunta donde normalmente dejaba unos $2.000 para pagar las facturas de los servicios públicos de la familia. Saldo actual, $0. Acababa de ejecutar la transacción para retirar cada céntimo de mi contribución. Lo había hecho en el coche, sentado en la entrada de la tía Rowena, mis dedos volando sobre la pantalla de mi teléfono, transferir todos los fondos, confirmar, hecho, $2.000 de vuelta bajo mi control. Cuando el reloj de mi portátil confirmó que eran casi las 3 de la madrugada, revisé mi teléfono por última vez. Tal vez en casa, todos habían terminado de disfrutar de su noche de cine y el pastel de nueces con helado de vainilla. Mi pantalla se iluminó con un mensaje de mi madre, enviado hace horas. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no están lavados los platos? Un segundo mensaje siguió. Heidi, esto es inaceptable. Baja ahora mismo. Parecía que nadie sabía que me había ido. Tal vez mi madre todavía pensaba que yo era la niña débil, la cenicienta que bajaría dócilmente a limpiar después de que todos estuvieran dormidos, demasiado asustada del conflicto como para hacer otra cosa que cumplir. Al pensar en eso, se me encogió el corazón. ¿Realmente había vivido una vida de aguante así? La respuesta era obvia. Sí, durante años. Pero esta noche, en la habitación de la tía Rowena, envuelta en un camisón prestado y sentada a la luz de la pantalla de mi portátil, supe que Cenicienta estaba muerta. Solo quedaba Heidi, la persona que tenía las riendas de sus propias finanzas, la persona que ya había tenido suficiente. Apagué mi teléfono y me fui a dormir. La paz de la mañana siguiente se vio interrumpida por el zumbido de mi teléfono. Lo volví a encender para comprobar la hora, e inmediatamente los mensajes inundaron la pantalla. El mensaje de mi madre, enviado a las 7 de la mañana, me reprochaba haberme ido de manera irrespetuosa y haber dejado la cocina desordenada, arruinando el espíritu navideño de todos. Ninguna mención del vídeo. Ninguna mención de lo que me habían hecho. Me quedé mirando el mensaje durante un largo momento, luego lo borré sin responder. La tía Rowena me hizo tortitas. El tío Silas leyó el periódico y de vez en cuando me miraba por encima de él, con los ojos preocupados pero amables. No me presionaron para que hablara. Simplemente me dejaron estar. Me quedé con ellos durante 3 días. 3 días pacíficos y tranquilos en los que nadie me pidió que cocinara, limpiara o sirviera. Donde me trataron como a una persona, no como a una sirvienta. Cuando terminó el fin de semana, conduje de regreso a mi apartamento alquilado, un modesto apartamento de una habitación en un complejo a 40 minutos de mi oficina. No era mucho, pero era mío. Me había mudado hacía 6 meses, desesperada por tener espacio, por tener libertad, por tener una vida que no girara en torno a las necesidades de mi familia. Estaba deshaciendo mi bolsa cuando mi teléfono vibró. Serafina, sin una sola palabra preguntando dónde estaba, sin una sola palabra de disculpa, envió un mensaje que apestaba a codicia. ¿Por qué se denegó la tarjeta en el spa? ¿No depositaste tu cheque de pago? Necesito pagar $800 ahora mismo. Se me heló la sangre. La tarjeta de débito de la cuenta conjunta a la que todos teníamos acceso, la cuenta que había vaciado hacía 3 días. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Parte de mí quería explicar, justificar, disculparme aunque no había hecho nada malo. Pero no lo hice. Le respondí, cada palabra helada. Esa es una cuenta corriente conjunta, y he retirado toda mi parte del dinero. Buena suerte con la factura del spa. Pulsé enviar y dejé el teléfono. 5 segundos después, empezó a sonar. Serafina, rechacé la llamada. Volvió a sonar. Rechazada. Luego empezaron a llover los mensajes de texto. Serafina, ¿estás bromeando ahora mismo? Serafina, no puedes simplemente llevarte todo el dinero, eso es un robo. Caspien, ¿qué te pasa? Mamá necesita ese dinero para la compra. Mamá, Heidi, llámame inmediatamente. Esto es inaceptable e irresponsable. Papá, le estás robando a tu propia familia.
Te crié mejor que esto. Inmediatamente, mi teléfono explotó con un aluvión de mensajes de texto abusivos de la familia, acusándome de ser irresponsable y robar el dinero de la familia. Los mensajes llegaron en ráfaga, uno tras otro, cada uno más vicioso que el anterior. Me senté en mi sofá y los leí todos. Cada uno de ellos. Dejé que las palabras me inundaran, palabras como egoísta, desagradecida y terrible hija. Luego, en silencio, bloqueé sus números uno por uno. Serafina. Bloqueada. Caspien. Bloqueado. Papá. Bloqueado. Mamá. Dudé con ese. Mi dedo se cernió sobre su nombre. Luego pulsé bloquear. El silencio fue ensordecedor. Esa noche, sobre las 9, estaba en pijama, calentando sopa sobrante, cuando alguien empezó a aporrear mi puerta. Heidi, abre esta puerta ahora mismo. La voz de mi madre. Y la de Serafina. Se me cayó el alma a los pies. Habían conducido hasta aquí. A mi apartamento. Serafina y mamá Lara habían venido a mi apartamento alquilado, y estaban golpeando la puerta con fuerza, gritando que saliera a hablar. Sabemos que estás ahí. Tu coche está en el aparcamiento. No puedes simplemente robarnos y esconderte. Pum. 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 Me quedé helada en mi cocina, con el corazón martilleando. La sopa burbujeaba en la estufa, olvidada. Se abrió una puerta en algún lugar del pasillo. Oí la voz de una mujer. Oye, la gente está intentando dormir. Métete en tus asuntos, chilló Serafina. Más golpes. Iban a derribar mi puerta. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el 911. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Mi madre y mi hermana están en mi apartamento, golpeando mi puerta y gritando. Les he pedido que se vayan, pero no lo hacen. Yo. Tengo miedo. Cara. La operadora fue tranquila y profesional. ¿Está en peligro inmediato? No lo sé. Están muy enfadadas. No paran. Los agentes están en camino. Quédese dentro y no abra la puerta. 5 minutos después, 5 minutos de golpes y gritos implacables, oí sirenas. Los golpes cesaron abruptamente. Me acerqué sigilosamente a mi ventana y eché un vistazo a través de las persianas. 2 coches de policía. 4 agentes. Mi madre y Serafina estaban en la acera, ambas gesticulando salvajemente, explicando algo a los policías. Uno de los agentes miró hacia mi apartamento. Me aparté de la ventana. Hubo un golpe profesional. Controlado. ¿Señora? ¿Policía? ¿Puede venir a la puerta? La abrí una rendija, con la cadena todavía puesta. El agente era joven, tal vez 30 años, con ojos amables. ¿Es usted Heidi Henderson? Sí. ¿Está bien? Estoy bien. Solo quiero que se vayan. Asintió. Ya se van. Les hemos explicado que esto es acoso. Si vuelven, llámenos inmediatamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Después de que llegara la policía y mi madre y mi hermana finalmente se fueran, después de confirmar que estaba bien, los agentes se marcharon. Observé desde mi ventana cómo se alejaban los coches patrulla. Sus luces ahora apagadas. Unos minutos después hubo otro golpe. Más suave esta vez. Miré por la mirilla. Una mujer de mi edad, sosteniendo un plato. Abrí la puerta con cautela. Hola. Dijo ella, dándome una sonrisa comprensiva. Soy Jane. Vivo en el 3B. Oí todo ese alboroto y solo quería asegurarme de que estás bien. Traje galletas y chocolate caliente. Me eché a llorar por segunda vez en 3 días. Jane trajo unas galletas y chocolate caliente para mí y nos sentamos en mi pequeño salón. No hizo preguntas indiscretas. Simplemente escuchó mientras le daba la versión abreviada: drama familiar, problemas de dinero, límites. Bien por ti, dijo con firmeza, por llamar a la policía. Eso requiere agallas. Después de que se fuera, me senté sola en la oscuridad,
bebiendo el chocolate, comiendo las galletas, y por primera vez desde la víspera de Navidad, sentí algo más que dolor. Sentí ira. Pero al no poder obligarme a abrir la puerta, pasaron a atacar mi medio de vida. Empezó 2 días después. Estaba en el trabajo, tratando de concentrarme en una presentación, cuando mi teléfono del trabajo, vibró con una notificación. Alguien había etiquetado a la empresa en una publicación de Facebook. La abrí con una sensación de temor. Caspian había escrito una larga publicación sobre cómo su hermana estafó a la familia y robó los fondos de jubilación y cómo nuestra empresa empleaba a personas sin carácter moral. Serafina la había compartido y añadido su propio comentario. Habían movilizado a amigos para inundar la página de Facebook de mi empresa, dejando una serie de reseñas falsas. La empleada Heidi es una estafadora de su propia familia. Carácter terrible. Nunca confiaría en esta empresa. Me temblaron las manos mientras las leía. Había al menos 20 comentarios, todos de personas que nunca había conocido, todos diciendo cosas horribles sobre mí. Entonces sonó el teléfono de mi escritorio. Heidi, ¿puedes venir a la sala de conferencias B, por favor? Era Linda de Recursos Humanos. Se me cayó el alma a los pies. El clímax llegó a la mañana siguiente. El padre Tadeusz había llamado directamente a la sede de la empresa, inventando una historia de que yo robé el dinero de la jubilación y exigiendo hablar con mi jefe. En mi primer día de vuelta al trabajo después de las vacaciones, me llamaron a la sala de reuniones de recursos humanos para advertirme sobre permitir que asuntos personales afectaran la reputación de la empresa. Linda y mi gerente, Stephen, se sentaron frente a mí. La sala de conferencias de repente se sintió muy pequeña. Heidi, dijo Linda con cuidado, hemos recibido algunas comunicaciones preocupantes sobre usted. Sentí que iba a vomitar. Stephen se inclinó hacia adelante. Alguien que dice ser su padre llamó a la central ayer. Hizo algunas acusaciones muy graves sobre robo y fraude. Y nuestras redes sociales se han inundado de comentarios negativos sobre su carácter. No es verdad, dije. Mi voz apenas un susurro. Nada de eso es verdad. No te estamos acusando de nada, dijo Linda rápidamente. Pero tenemos que abordar esto. La reputación de la empresa. Entiendo. Mi voz era hueca. Un sentimiento de humillación absoluta me invadió. Pensé que estaba a punto de colapsar. Estos eran mis compañeros de trabajo, mi vida profesional. Y mi familia la había invadido, envenenado, intentado destruirla. Te estamos dando una advertencia formal, dijo Stephen, y parecía genuinamente arrepentido. Mantén tu vida personal separada del trabajo. Si esto continúa, tendremos que tomar medidas adicionales. Asentí, incapaz de hablar. Volví a mi escritorio aturdida. Algunos compañeros me miraron, luego rápidamente apartaron la vista. ¿Lo sabían? ¿Habían visto las publicaciones? Me senté, miré la pantalla de mi ordenador y sentí que las lágrimas venían. Mientras estaba desesperada, sentada en mi escritorio tratando de no llorar, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto del tío Silas. Rowena y yo queremos ayudar. ¿Puedes reunirte con nosotros para cenar esta noche? Hay alguien que quiero que conozcas. Esa noche, el tío Silas me concertó una cita para visitar el despacho de la abogada Lisandra Vale, su mejor amiga del instituto, una mujer perspicaz especializada en casos de fraude financiero familiar. Es la mejor, dijo el tío Silas mientras nos dirigíamos a su despacho. Si alguien puede ayudarte, es Lisandra. El despacho estaba en un bonito edificio del centro, todo de cristal y acero. Tomamos el ascensor hasta el 7º piso. La recepción tenía sillas de cuero y arte abstracto en las paredes. La abogada Lisandra Vale era exactamente lo que necesitaba ver. Tenía poco más de 50 años, con el pelo canoso recogido en un moño pulcro y unos ojos que no se perdían nada. Llevaba un traje azul marino impecable y me estrechó la mano con un apretón firme. Silas me ha contado un poco sobre tu situación, dijo, indicándonos que nos sentáramos. Pero me gustaría oírlo de ti. Así que le conté todo. La cuenta conjunta, los años de explotación, la víspera de Navidad, el vídeo, el acoso, el ataque a mi trabajo. Escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un bloc de notas legal.
Cuando terminé, se recostó en su silla y me estudió durante un largo momento. ¿Tienes documentación?, preguntó. ¿De qué? De la cuenta conjunta, tus depósitos, el vídeo, el acoso, las llamadas a tu empleador. Asentí. Tengo extractos bancarios, capturas de pantalla de los mensajes de texto antes de que los bloqueara, el vídeo todavía está en Facebook, y Recursos Humanos tiene un registro de la llamada de mi padre. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Lisandra. Bien, eso está muy bien. Después de escuchar la historia y revisar las pruebas que había traído, extractos bancarios impresos, capturas de pantalla en mi teléfono, un enlace al vídeo de Caspian, la abogada Lisandra estaba convencida de que ganaríamos. Esto es un caso de libro de explotación financiera, dijo, golpeando su bolígrafo contra el bloc de notas legal. Eras menor de edad cuando abrieron esa cuenta conjunta. Has estado haciendo depósitos regulares durante años. Han estado retirando fondos para gastos personales, tratamientos de spa, entretenimiento sin tu consentimiento. Y la campaña de acoso, especialmente la llamada a tu empleador, constituye una imposición intencionada de angustia emocional. Una chispa de esperanza parpadeó en mi pecho. ¿Así que crees que tenemos un caso? Creo que tenemos un caso excelente. Hizo una pausa. Pero quiero ser sincera contigo sobre los costos. Mi esperanza se desvaneció de inmediato. Cobro $350 por hora por este tipo de trabajo, continuó Lisandra. Un caso como este, con la presentación de pruebas, deposiciones, posiblemente llegando a juicio, estamos hablando de $25.000 a $30.000 en honorarios legales. La cifra me golpeó como un golpe físico. Al pensar en el costo de contratar a un abogado, se me cayó el alma a los pies. Solo tengo más de $20.000 en ahorros. Dije vacilante, mi voz temblando de preocupación. Si la demanda se alarga, no tendré suficiente dinero para pagar sus honorarios por hora. El pensamiento de rendirme pasó por mi mente. Estaría en bancarrota antes de recuperar la justicia. Todo ese dinero que había ahorrado, todos esos sacrificios, se habrían ido. ¿Y para qué? Mi familia probablemente se declararía en bancarrota de todos modos, y yo me quedaría sin nada. Mi familia en este momento, debe estar regodeándose. Mi silencio después del incidente de Recursos Humanos y después de bloquearlos en la puerta, seguramente les hizo pensar que estaba asustada, que había sido sometida. Pensaban que yo era la criada sin dinero y sin agallas para resistir. La niña asustada que finalmente volvería arrastrándose, disculpándose, rogando que la dejaran volver a la familia, que devolvería el dinero a la cuenta conjunta y reanudaría su papel de sirvienta, esa misma confianza excesiva de ellos fue la trampa. Si pensaban que me había rendido, se volverían descuidados. Seguirían publicando en las redes sociales. Seguirían acosándome. Seguirían creando pruebas. El tío Silas me puso la mano en el hombro, tranquilizándome. Rowena y yo hemos acordado apoyarte con $10.000, no te preocupes por el dinero ahora. Me volví para mirarlo. Tío Silas, no puedo. Puedes. ¿Y lo harás?, dijo con firmeza. Lo hemos hablado. Tenemos el dinero reservado. Esto es lo que hace la familia. La familia de verdad. Las lágrimas asomaron a mis ojos. La abogada Lisandra me miró, su sonrisa amable pero sus ojos brillando con una aguda inteligencia. Cobraré una tarifa fija de $25.000 por todo, hasta que concluya la demanda. Y creo que recuperaremos mucho más que eso. Parpadeé. ¿Una tarifa fija? ¿Tarifa fija? Sin facturación por hora. Sin sorpresas. $25.000 en total. Y eso cubre todo hasta la sentencia o el acuerdo. Se inclinó hacia adelante. Heidi, he estado haciendo esto durante 25 años. Sé cuándo tengo un caso ganador. Tu familia ha documentado sus propias fechorías. Ese vídeo por sí solo vale su peso en oro. Muestra su actitud hacia ti, su falta de respeto, la dinámica explotadora. Combinado con los registros financieros y la campaña de acoso, podemos reclamar no solo la devolución de los fondos, sino también daños significativos por angustia emocional. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté en voz baja. Siendo conservadora,
Estimaría que podríamos obtener una sentencia de 100.000 a 150.000 dólares. Posiblemente más si vamos a juicio y un jurado ve ese vídeo. Se me cortó la respiración. Eso era más de 5 veces mis ahorros. Eso era dinero que cambiaba la vida. Mi vacilación desapareció. ¿Mi familia pensaba que me estaba acobardando por la advertencia de recursos humanos? Bien. Dejad que lo piensen. Dejad que sigan siendo arrogantes. Dejad que sigan dejando rastros. Dejad que sigan pensando que habían ganado. Porque cuando estuvieran más desprevenidos, sería cuando Lisandra y yo atacaríamos. De acuerdo, dije, mi voz firme por primera vez en días. Hagámoslo. Lisandra sonrió con la sonrisa de un depredador. Excelente. Necesitaré que firmes un acuerdo de honorarios. Y necesitaré que hagas algo más. ¿Qué? No bloquees más a tu familia. Deja que sigan enviándote mensajes de texto. Deja que sigan dejando pruebas. No respondas, eso es importante, pero no los bloquees. Cada mensaje de texto amenazante. Cada llamada de acoso. Cada publicación desagradable en las redes sociales es otro clavo en su ataúd. Pensé en eso. Pensé en ver sus nombres aparecer en mi teléfono. Leyendo sus palabras viciosas. Puedo hacerlo. Dije. El tío Silas me apretó el hombro. Lisandra sacó un contrato del cajón de su escritorio. Entonces hagamos esto oficial. Leí detenidamente el acuerdo de honorarios. Tarifa fija. 25.000 dólares. Alcance de la representación. Explotación financiera, conversión, imposición intencionada de angustia emocional y cualquier reclamación relacionada. Plazo. Hasta la sentencia final o el acuerdo. Asentí a Lisandra y firmé mi nombre en la parte inferior. La trampa había sido cebada. No sabían que su criada acababa de firmar un contrato con su pesadilla. Al salir del despacho de Lisandra, el tío Silas me pasó el brazo por encima. Hiciste lo correcto. Eso espero. Lo sé. Tu tía y yo hemos visto a tu familia tratarte como basura durante años. Deberíamos haber intervenido antes. Pero estamos aquí ahora. Esa noche, acostada en la cama de mi apartamento, desbloqueé los números de mi familia. En cuestión de minutos, los mensajes de texto comenzaron a llegar. Mamá. Tu silencio habla por sí solo. Deberías avergonzarte. Serafina. Cuando vuelvas arrastrándote, no esperes que te perdonemos fácilmente. Caspian. Espero que estés feliz de haber arruinado la Navidad para todos. Papá. Una hija que roba a sus padres no merece nada. Leí cada uno con atención, hice una captura de pantalla de cada uno y los archivé en una carpeta en mi teléfono etiquetada como evidencia. Luego dejé mi teléfono y sonreí en la oscuridad. Dejad que hablen. Dejad que amenacen. Dejad que caven sus propias tumbas. Lisandra tenía razón. Me estaban entregando el caso en bandeja de plata. De vuelta en el despacho de Lisandra, el aire todavía olía a cuero y a justicia calculada mientras ella disponía los documentos como un croupier en una mesa de blackjack. Heidi. Quiero que entiendas algo. Dijo Lisandra, golpeando su pluma Montblanc contra la carpeta. No solo estamos presentando una demanda, estamos construyendo una fortaleza financiera alrededor de tu futuro y dejando que se estrellen contra ella. Asentí. Mis manos dobladas en mi regazo. Habían pasado 3 días desde la casa de la tía Rowena, desde que el tío Silas hizo esa llamada telefónica. 3 días desde que dejé de ser el felpudo de la familia y empecé a ser la demandante. 2 causas de acción, continuó Lisandra, deslizando un documento grapado hacia mí. Difamación de carácter porque te tildaron públicamente de ladrona y parásita. E interferencia torticera con el empleo porque la pequeña cruzada de Instagram de Caspian fue diseñada para destruir tu reputación profesional. Las palabras parecían duras en la página. ¿Oficiales? ¿Reales? ¿Qué pasa ahora?, pregunté. La sonrisa de Lisandra era tan afilada como un bisturí. La presentación de pruebas. La hermosa y terrible fase en la que todos tienen que mostrar sus cartas.
Solicitamos registros financieros, comunicaciones, pruebas. ¿Y Heidi? Se inclinó hacia adelante. Tu familia va a aprender que la transparencia no es su amiga. La fase de presentación de pruebas se sintió como ver un accidente de coche a cámara lenta desde una distancia segura. La asistente legal de Lisandra presentó citaciones para los registros bancarios de la antigua cuenta conjunta, a la que yo contribuía con $2.000 cada mes, como un reloj. La que mi familia había tratado como una alcancía comunitaria para sus caprichos. Cuando llegaron los extractos, Lisandra los extendió por la mesa de su conferencia como fotos de la escena de un crimen. Mira esto, dijo, pasando el dedo por la columna de depósitos. Mes tras mes. Heidi Henderson. $2.000. Heidi Henderson. $2.000. Pasó a la parte de las retiradas. ¿Y aquí? Serafina Henderson. $1.000. $200. Cargos de salón y boutique. Alara Henderson. $800. Membresía del club de campo. Caspian Henderson. $600. Tienda de electrónica. Los números contaban la historia que había vivido pero nunca había expresado. Yo era el motor. Ellos eran los pasajeros. Te llamaron la parásita, dijo Lisandra en voz baja. Pero las matemáticas dicen lo contrario. Se me hizo un nudo en la garganta. Verlo en blanco y negro, con el membrete oficial del banco, códigos de transacción, fechas, lo hacía innegable. No me lo había estado imaginando. No había sido dramática ni desagradecida. Me habían utilizado. Pero la verdadera explosión vino de la investigación de activos. Lisandra había contratado a una contadora forense, una mujer llamada Margaret que parecía la abuela de alguien pero que tenía los instintos de un sabueso. Había investigado los registros de la propiedad, los documentos de los préstamos, los informes de crédito. Lo que encontró hizo que la rabieta de Nochebuena de mi padre pareciera un inconveniente menor. Tu padre sacó una segunda hipoteca sobre la finca Henderson. Explicó Margaret durante nuestra reunión, con sus gafas de lectura posadas en la nariz. Hace 14 meses. ¿Cantidad? $175.000. Parpadeé. ¿Una segunda hipoteca? ¿Por qué? Según la solicitud de préstamo, era para fines de inversión empresarial. El tono de Margaret era tan seco como la arena del desierto. Pero cuando lo cotejamos con los registros de empresas, las declaraciones de impuestos y las bases de datos corporativas, no encontramos nada. Ni una sociedad de responsabilidad limitada, ni una sociedad, ni ninguna entidad comercial legítima. Lisandra se reclinó en su silla. Traducción. Tu padre apostó en algún plan, probablemente vendido por un estafador elocuente, y lo perdió todo. ¿Lo sabe mi madre?, pregunté. Margaret negó con la cabeza. Los documentos de la hipoteca solo requerían una firma porque el nombre de tu padre era el principal en el título. No necesitaba su permiso. La casa de la que estaban tan orgullosos, la que me habían restregado como prueba de su superioridad, estaba ahogada en deudas. Las encimeras de mármol, el candelabro del vestíbulo, el césped cuidado, todo estaba apalancado hasta el límite. Están bajo el agua, dijo Lisandra. Y ni siquiera lo saben todavía. 4 meses después de la víspera de Navidad, entré en el tribunal del condado con una chaqueta azul marino y mis tacones más profesionales. El edificio era todo de piedra de color crema y pasillos resonantes, el tipo de lugar donde los susurros se llevaban y el juicio era literal. Mi familia no tenía dinero para abogados de lujo. La fase de presentación de pruebas los había desangrado, respondiendo a citaciones, luchando por justificar sus gastos, tratando de explicar las publicaciones de Caspian en las redes sociales. Habían consultado a algunos abogados, pero los honorarios iniciales comenzaban en $15.000, y sus cuentas ya estaban al límite, así que se representaron a sí mismos. Los vi al otro lado de la galería de la sala del tribunal, Tadeusz con un traje arrugado que le quedaba mejor hace 10 kilos, Alara aferrada a un portafolio de cuero de imitación, Serafina masticando chicle con los brazos cruzados, Caspian navegando en su teléfono hasta que el alguacil le dijo que lo guardara. Parecían disminuidos, más pequeños de alguna manera. Lisandra se sentó a mi lado en la mesa del demandante, con una postura relajada pero con los ojos alerta.
Me había preparado para esto, me había entrenado para el testimonio, había revisado las pruebas, me había explicado el procedimiento del tribunal, pero nada me preparó del todo para el momento en que entró el juez y todos se pusieron de pie. Pónganse de pie. La honorable jueza Patricia Moreno presidiendo. La jueza Moreno era una mujer de unos 50 años con el pelo gris acero y una expresión que sugería que había oído todas las excusas del libro y no se creía ninguna de ellas. Se acomodó en su silla y examinó la sala. Caso número 2, 4CB8831, Henderson contra Henderson, Henderson y Henderson. Abogado, ¿estamos listos para proceder? Lisandra se levantó. Lista por la demandante, su señoría. Mi padre se levantó de un salto. Listo por la defensa, su señoría. Comenzó. Lisandra fue quirúrgica. Presentó primero los extractos bancarios, guiando al juez a través de mis contribuciones frente a sus retiradas. Luego vinieron las publicaciones en las redes sociales, capturas de pantalla de las historias de Instagram de Caspian llamándome traidora codiciosa y desertora de la familia, con emojis de risa y etiquetas a la cuenta oficial de mi empleador. La interferencia torticera requiere prueba de que el demandado interrumpió intencionadamente la relación laboral del demandante, explicó Lisandra. El señor Caspian Henderson etiquetó al empleador de Heidi. Usó su nombre completo. Hizo acusaciones diseñadas para dañar su posición profesional. Eso es una interferencia de libro. Luego vino la prueba de la difamación. Mensajes de texto de Serafina llamándome ladrona mentirosa en un chat grupal con la familia extensa. Un mensaje de voz de Alara diciéndome que era desagradecida y perturbada. Un correo electrónico de Tadeusz a su hermano, mi tío Silas, afirmando que yo había robado los fondos de la familia y había abandonado mis responsabilidades. Cada palabra, conservada. Cada insulto, documentado. Cuando llegó el turno de mi padre de responder, se levantó e inmediatamente comenzó a desmoronarse. Su señoría, esto es ridículo. Dijo Tadeusz, con la voz subiendo de tono. Mi hija está haciendo una montaña de un grano de arena. Somos una familia. Las familias tienen desacuerdos. Eso no significa. Señor Henderson, interrumpió la jueza Moreno. Por favor, aborde las acusaciones específicas. ¿Envió usted o no este correo electrónico? Señaló la prueba en la pantalla. Su mensaje al tío Silas, fechado el 26 de diciembre. La cara de Tadeusz se sonrojó. Estaba enfadado. Nos dejó en Nochebuena. Nos avergonzó delante de. ¿Envió el correo electrónico, señor? Sí, pero. ¿Y sabía que las acusaciones en ese correo electrónico eran falsas en el momento en que lo envió? Apretó la mandíbula. Creía que había sacado dinero de la cuenta conjunta sin permiso. Una cuenta a la que contribuía con $2.000 mensuales, mientras su familia retiraba fondos libremente, interrumpió Lisandra suavemente. ¿Una cuenta a la que tenía todo el derecho legal de acceder? La compostura de Tadeusz se quebró. Vivía bajo nuestro techo, comía nuestra comida, usaba nuestros servicios públicos. Ese dinero era su contribución al hogar. ¿Había un acuerdo escrito que estipulara eso?, preguntó la jueza Moreno. Silencio. ¿Se le impidió a su hija acceder a esos fondos antes del 24 de diciembre? Más silencio. Señor Henderson, le sugiero que se ciña a los hechos en lugar de a los sentimientos. Pero Tadeusz no pudo. El narcisismo que había gobernado nuestro hogar durante décadas, la certeza absoluta de que tenía razón, de que se le debía, de que sus hijos existían para servirle, salió rugiendo a la superficie. Esto es absurdo. Gritó. Es mi hija. La crié. La alimenté. ¿Y así es como me lo paga? ¿Arrastrándonos a los tribunales como a delincuentes comunes? Señor Henderson. Es vengativa. Siempre ha sido difícil. Desde que era una niña, ha tenido esta actitud, este derecho. Señor Henderson, necesita. No necesito hacer nada, su voz resonó en las paredes de la sala del tribunal. Soy la víctima aquí. Abandonó a su familia. Ella es la egoísta. El alguacil dio un paso adelante. El mazo de la jueza Moreno cayó con fuerza. Señor Henderson,
se controlará o será declarado en desacato. ¿Entendido? Tadeusz respiraba con dificultad. Su rostro de un rojo moteado. Eyara le agarró del brazo, susurrando frenéticamente, pero él se la sacudió. Y fue entonces cuando Lisandra jugó su as. Su señoría, si me permite, dijo con calma, me gustaría presentar la prueba F como evidencia. Asintió a su asistente legal, quien puso un vídeo en la pantalla de la sala del tribunal. Duraba 10 segundos, filmado con un iPhone, en formato vertical, ligeramente tembloroso. La perspectiva era desde arriba, mirando hacia un suelo de baldosas de color crema. Y allí estaba yo, a 4 patas, fregando. La voz de Caspian se oyó a través de los altavoces, divertida y casual. Mira a Cenicienta. Supongo que se olvidó de que el baile se canceló. Risas fuera de pantalla, de Serafina, probablemente. Luego terminó el vídeo. La sala del tribunal estaba en silencio. Este vídeo fue publicado en la historia de Instagram del señor Caspian Henderson en Nochebuena. Dijo Lisandra en voz baja. Fue visto por aproximadamente 200 de sus seguidores antes de ser eliminado. Afortunadamente, varias personas capturaron capturas de pantalla y grabaciones. La expresión de la jueza Moreno no cambió, pero sus ojos eran duros. ¿Y el contexto? A la demandante se le hizo limpiar el suelo después de que su hermano dejara caer deliberadamente una bandeja de platos de postre. Esto no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón de abuso emocional y explotación documentado por el testimonio de la demandante. Lisandra dejó que eso calara. Luego continuó. Heidi Henderson no era una hija en ese hogar, su señoría. Era mano de obra no remunerada. Era una criada, un chivo expiatorio y una alcancía. Y cuando finalmente se defendió, su familia respondió con una campaña coordinada de difamación y acoso. Mi padre intentó balbucear una respuesta, pero la jueza Moreno levantó una mano. He oído suficiente. El veredicto llegó 2 semanas después. Estaba en mi escritorio en el trabajo cuando Lisandra llamó. Entré en una sala de conferencias vacía para atenderla. Ganamos, dijo simplemente. Victoria completa. Me flaquearon las rodillas. Me senté con fuerza en la silla más cercana. El juez dictaminó que su comportamiento fue malicioso e intencional. Difamación, probada. Interferencia torticera, probada. Le otorgó $130.000 en daños compensatorios por el daño a su reputación y las pérdidas económicas. $130.000. Y, continuó Lisandra, el tribunal les ordenó pagar sus honorarios de abogado como parte vencedora. Esos son $25.000 adicionales. No podía hablar. Cifras como esas no parecían reales. Heidi, ¿estás ahí? Estoy aquí, susurré. Es que, no puedo creerlo. Créelo. Ahora viene la parte divertida. El cobro. Mi familia no tenía dinero en efectivo. La sentencia podría haber sido de $1.000 millones, no podían pagarla. Así que Lisandra solicitó un gravamen sobre la propiedad. Una reclamación legal contra la finca Henderson que significaba que no podían venderla o refinanciarla sin satisfacer primero mi sentencia. Pero el universo, al parecer, tenía sentido del tiempo. El banco, el que tenía tanto la hipoteca original como la segunda hipoteca secreta de mi padre, inició los procedimientos de ejecución hipotecaria. Tadeusz había incumplido 3 pagos consecutivos de la segunda hipoteca, su inversión fantasma habiendo producido exactamente 0 rendimientos. Ante la posibilidad de perderlo todo a manos del banco, mis padres tomaron la única decisión que les quedaba. Pusieron la casa en venta. Se vendió en 6 semanas. El mercado estaba fuerte, el barrio era deseable. $450.000. Un martes lluvioso de abril, recibí un mensaje de Lisandra. El cierre de la compañía de títulos es hoy a las 2 de la tarde, las instrucciones de transferencia ya se han enviado. No es necesario que estés allí. No quería estar allí, pero una parte de mí, la parte que había fregado suelos, tragado insultos y fingido estar agradecida por las obras quemadas, necesitaba saber que era real. Así que conduje hasta la oficina de la First American Title Company y me senté en mi coche al otro lado de la calle, observando a través del parabrisas manchado de lluvia cómo llegaban mis padres.
Tadeusz caminaba como un hombre que va a su ejecución. Alara se aferraba a su brazo. Lisandra me contó más tarde lo que pasó en esa oficina de la compañía de títulos. Había obtenido los detalles del oficial de cierre, una mujer llamada Brenda que aparentemente no tenía paciencia para las tonterías financieras. Brenda había deslizado la declaración de liquidación por la mesa hacia mi padre. El documento era denso en números, descripciones legales, impuestos prorrateados. Aquí está el importe de la venta de la casa, había dicho Brenda, con un tono profesional pero frío. $450.000. Los ojos de Tadeusz se habían iluminado. Incluso ahogado en deudas, vio esa cifra y calculó su escape. Pero la pluma de Brenda se movió por la página, tocando cada línea de deducción. Menos el pago de su hipoteca original. $200.000. Toque. Menos los honorarios y comisiones del corredor. $27.000. Toque. Menos los impuestos de transferencia y las tasas de registro. $8.000. Tadeusz había sentido, haciendo las cuentas en su cabeza. Todavía quedaban más de $200.000. Suficiente para empezar de nuevo, tal vez comprar un apartamento, reconstruir. Brenda pasó a la página siguiente. Además, hay un gravamen ordenado por el tribunal presentado por Eddie Henderson. Estamos legalmente obligados a transferir directamente $130.000 a su cuenta para satisfacer la sentencia. El color se había drenado del rostro de mi padre. Y, continuó Brenda, impasible, los honorarios del abogado de la parte vencedora por un importe de $25.000. Había dejado que el silencio se alargara. Luego había señalado la línea de fondo. Sus ingresos netos después de todos los gravámenes, honorarios y pagos. $60.000. Tadeusz había pasado de rojo remolacha a pálido ceniciento en un abrir y cerrar de ojos. Su boca se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. Ellara había empezado a llorar. Lágrimas silenciosas e impotentes. Esto no puede estar bien. Finalmente graznó Tadeusz. Debe haber cometido un error. Brenda había deslizado una calculadora por la mesa. Puede verificar las cuentas usted mismo, señor Henderson. Pero no había ningún error. Los números eran despiadados y exactos. $450.000. Menos $200.000. Menos $27.000. Menos $8.000. Menos $130.000. Menos $25.000. $60.000. La casa de la que estaban tan orgullosos. El símbolo de su éxito. El trono desde el que habían gobernado. Reducido a $60.000 y una dirección de reenvío en un motel económico. Estaba en medio de una reunión de presupuesto cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. La Eddie profesional, la que llegaba a tiempo y entregaba informes limpios, no revisaba las notificaciones personales durante las horas de trabajo. Pero cuando la reunión terminó y volví a mi escritorio, abrí mi aplicación bancaria. La notificación era simple. Square. Hermosa. Transferencia bancaria recibida. Más $155.000. Remitente. First American Title Company. La miré fijamente durante un minuto entero, viendo el número simplemente ahí. Permanente. Real. Mío. A mi alrededor, la oficina zumbaba con su energía habitual, teclados haciendo clic. Teléfono sonando. Alguien riendo en la estación de café. Sonidos normales. Día normal. Excepto que sostenía un teléfono que mostraba el equivalente en dólares de mi dignidad, mis límites y 4 meses de guerra legal. No lloré. No vitoreé. Simplemente cerré la aplicación, respiré hondo y volví al trabajo. Pero esa noche, sola en mi apartamento con una taza de té de manzanilla, me permití sonreír. Este no era dinero que mis padres me hubieran dado por amor u obligación. No era una herencia ni un regalo. Era una restitución. Era justicia con un signo de dólar adjunto. Habían intentado romperme, y en su lugar, habían financiado mi libertad. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de la tía Rowena y el tío Silas.
La glicina florecía a lo largo de su valla, cascadas moradas que olían a primavera y a segundas oportunidades. Rowena abrió la puerta con su delantal de jardinería, con una mancha de tierra en la mejilla. Heidi, no te esperaba hoy. Entra, entra. El tío Silas estaba en la cocina, montando un sándwich con la precisión concentrada de un ingeniero. Levantó la vista cuando entré y me dedicó una de sus sonrisas tranquilas. Tiene esa mirada, le dijo a Rowena. La mirada que significa que algo importante pasó. Me senté en la mesa de su cocina, la misma donde había llorado, confesado y planeado mi escape hacía 4 meses. Pero esta vez, no corría hacia ellos en busca de refugio. Caminaba hacia ellos como una igual. Saqué un sobre de mi bolso y lo deslicé por la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Rowena, secándose las manos en un paño de cocina. $10.000, dije simplemente. El préstamo que me disteis, más $200 extra de interés, aunque dijisteis que no lo queríais. El tío Silas abrió el sobre y vio el cheque de caja. Sus cejas se arquearon. Heidi, no tenías por qué. Sí, tenía. Mi voz era firme. ¿Cierta? Creísteis en mí cuando yo no creía en mí misma. Me disteis las herramientas para luchar. Esto no es solo un reembolso, es gratitud. Los ojos de Rowena se pusieron brillantes. Se acercó a la mesa y me apretó la mano. Estamos orgullosos de ti, cariño. Muy orgullosos. Lisandra dijo que eras la clienta más fácil que había tenido, añadió Silas. Organizada, honesta, decidida. Tú hiciste el trabajo, Heidi. Nosotros solo te señalamos la dirección correcta. Me quedé a almorzar. No hablamos de la demanda ni de la implosión de mi familia. En cambio, hablamos de cosas normales. Los planes de jardinería de Rowena. La próxima jubilación de Silas. Mis ideas para quizás hacer un viaje de fin de semana a algún lugar que nunca había estado. Se sintió bien. ¿Limpio? Como un capítulo que se cierra y uno nuevo que comienza sin fanfarria ni drama. Solo vida. Avanzando. Han pasado 12 meses desde que cayó el mazo y el polvo se asentó. Estoy sentada en mi apartamento estudio, mi propio lugar. Comprado con una hipoteca que obtuve por mi cuenta, sosteniendo una taza de chocolate caliente. El vapor se eleva hacia el techo, y fuera de mi ventana, la ciudad está vestida con luces de diciembre. No es una mansión. Son 46 metros cuadrados con una cocina de galera y un baño del tamaño de un armario, pero cada centímetro es mío. Las paredes están pintadas de un gris suave que elegí. La estantería contiene mis favoritos, organizados por género, no metidos en cualquier espacio que quedara después de que todos los demás reclamaran los buenos estantes. La cama está hecha con sábanas de franela que compré en oferta, y nadie las va a desordenar ni a exigir que lave las suyas primero. No como sobras a menos que quiera. No sirvo a nadie más que a mí misma. No calculo cuánto de mi sueldo necesita desaparecer en una cuenta conjunta para personas que me ven como un cajero automático con piernas. El dinero del acuerdo, $155.000, está en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, creciendo lentamente con los intereses. Usé parte de él para la entrada de este lugar. El resto es mi red de seguridad, mi fondo de emergencia, mi dinero para mandar al diablo si alguna vez lo necesito. Ahora tengo una cuenta de jubilación. Tengo un presupuesto que realmente funciona. Tengo un terapeuta que veo 2 veces al mes que me está ayudando a desentrañar 26 años de que me dijeran que mis necesidades no importaban. Estoy aprendiendo lo que se siente ser suficiente, tal como soy. Mañana, voy a almorzar con la tía Rowena. Llamó la semana pasada, su voz cálida y conspiradora. Voy a hacer jamón glaseado y pastel de nueces. Deberías venir. Haremos una celebración en condiciones. ¿Celebración de qué?, había preguntado. De ti, cariño. 1 año de libertad. Eso vale la pena celebrarlo. Así que mañana, conduciré a su casa y me sentaré de nuevo en esa mesa de la cocina. Comeré comida hecha con amor en lugar de obligación. Y cuando la tía Rowena sirva el pastel de nueces, el mismo postre que una vez raspé del suelo mientras mi hermano filmaba y se reía, añadiré una bola de helado de vainilla frío.
No porque alguien me dijera que podía comerlo. Porque lo quiero. Y disfrutaré cada bocado. Ya no llevo la cuenta de mi familia. Bloqueé sus números, silencié sus nombres en las redes sociales y construí un muro entre su caos y mi paz. Pero la información tiene una forma de filtrarse. Oí por un primo que Tadeusz vive en un motel económico junto a la autopista, trabajando en el turno de noche como conserje en una instalación de almacenamiento. Aparentemente, intentó reconectar con la familia extensa publicando largos mensajes divagantes en Facebook sobre cómo había sido traicionado y abandonado. Pero la mayoría de la gente simplemente lo bloqueó. Nadie quiere ser el próximo objetivo de su espiral de culpas. Alara solicitó el divorcio 6 meses después de la venta de la casa. Vive en un apartamento subvencionado, cobrando la poca asistencia social a la que tiene derecho. Oí que intentó contactarme a través de un conocido en común, queriendo hablar y explicar. Pero me negué. Algunos puentes no vale la pena reconstruirlos. Serafina y Caspien se fueron a diferentes ciudades. Sin direcciones de reenvío, sin actualizaciones. Cortaron el contacto con todos, incluidos entre sí. Supongo que cuando se acaba el dinero y el público se aburre, no queda mucho a lo que aferrarse. No siento pena por ellos. Tampoco me siento reivindicada. No de una manera triunfante y fanfarrona. Sobre todo, me siento libre. Libre del peso de sus expectativas. Libre del guión que decía que tenía que soportar el abuso porque compartíamos ADN. Libre de la mentira de que guardar silencio era lo mismo que ser amable. Dejo mi taza de chocolate y camino hacia la ventana. Las luces de la ciudad se difuminan en halos suaves, y en algún lugar ahí fuera, la gente vive sus vidas, complicadas, desordenadas, hermosas vidas. Pienso en la chica que era hace un año. La que fregaba suelos y tragaba insultos. La que creía que ser útil significaba ser amada. Todavía es parte de mí. Pero ya no es todo de mí. Ahora, soy la mujer que luchó. Que contrató a un abogado, reunió pruebas, se sentó en una sala de audiencias y ganó. Que tomó el dinero que era legalmente, legítimamente mío, y construyó algo nuevo. Soy la mujer que aprendió que el silencio no siempre es oro. A veces, es solo sumisión disfrazada. Y cuando finalmente encuentras tu voz, cuando la usas para testificar, para abogar, para defenderte, es cuando llega el verdadero poder. Pensaban que yo era la sirvienta porque me quedaba callada. No sabían que solo estaba guardando mi voz para el testimonio que los acabaría. Sonrío a mi reflejo en la ventana. Mañana habrá jamón glaseado y pastel de nueces. Y me lo comeré todo. Con helado de vainilla frío derritiéndose en cada bocado perfecto. Porque ya no soy la criada de nadie. Solo soy Heidi. Y eso, finalmente, es suficiente.